Bueno, yo soy Roberto Torrent y voy a hablarles durante aproximadamente una hora sobre el tema de curado del hormigón. Le he dado un título un poco más incisivo, que es curar o no curar y cuál es el impacto de hacerlo o no hacerlo sobre el desempeño de las estructuras de hormigón. Ante todo, querría agradecer al Instituto de Cemento Portland Argentino y a la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón por invitarme. Creo que es una buena iniciativa porque permite a la gente acomodar sus horarios y especialmente a la gente que no vive ni en Buenos Aires ni en La Plata, donde se concentran las actividades de estas instituciones, participar a distancia, con lo cual se federaliza mejor la actividad de las mismas. Claro, cuando me dijeron que tenía que hablar una hora sobre el curado del hormigón, me preocupé, porque parece un tema, en principio, que es mojar o no mojar el hormigón. Me preocupé y, por lo tanto, el desafío me hizo recordar a una chiste de Quino que voy a mostrar a continuación, que me costó bastante trabajo encontrarlo. Compré el librito hace unos pocos minutos atrás, lo recordaba, y es esta persona que está elaborando un largo tratado sobre un piolín. Así que me sentí más o menos en la situación de este señor, pero bueno, después dije, me tocó bailar con la más fea, pero después dije, no, vamos a ver si podemos sacarle más el jugo al tema, y eso me llevó a darle un contenido más profundo, que es lo que el tema merece. Por lo tanto, he planteado un programa como el siguiente. Primero, definir qué es el curado del hormigón. Después, ir a ciertos conceptos básicos, porque mi experiencia, que es larga en el tema, indica que si uno conoce bien los fundamentos de los fenómenos, es más fácil encontrar las soluciones correctas y entender el porqué de las mismas. Y se evita la prueba y error. El tercer punto que vamos a ver son las consecuencias de un mal curado. ¿Qué consecuencias trae el mal curado? Y ahí, como ustedes ven, varios puntos que vamos a ir desarrollando. Finalmente, la parte más práctica, que son los métodos de curado, que es algo más pedestre. Y finalmente, mostrar un caso real de comparación del desempeño de elementos estructurales bien curados y mal curados y qué consecuencias prácticas tiene para una obra muy importante. Bueno, entonces vamos a pasar al primer punto, que es ¿qué es el curado del hormigón? La definición del ACI es que es una acción adoptada para mantener condiciones de humedad y temperatura en una mezcla cementicia recién colocada, para permitir la hidratación del cemento y, si corresponde, también que desarrollen las reacciones puzolánicas, de modo de que se puedan desarrollar las propiedades potenciales de la mezcla. A mí me parece un poco restrictiva esta definición, por lo tanto, propongo una un poquito más amplia, que son las medidas a adoptar para proporcionar condiciones higrotérmicas, o sea, de humedad y temperatura favorables al hormigón joven, de modo que el material pueda desarrollar plenamente sus propiedades potenciales. Esto implica no solo el desarrollo pleno de las reacciones de hidratación, sino también evitar la aparición de fisuras por retracción plástica, evitar la aparición de fisuras por retracción por secado, evitar la aparición de fisuras térmicas, y evitar daños prematuros por exposición a temperaturas bajo cero. O sea que es más amplio el enfoque que yo le doy. Y voy a comentar algo que está del profesor Neville, que es una persona que ha fallecido no hace tanto, que bueno, fue una persona muy importante para mi carrera profesional, y como ustedes saben, es una especie de gurú del hormigón. Entonces, es su libro que yo recomiendo vivamente a aquellos que les interese, sobre todo la parte práctica, pero también a los que hagan
se dediquen a la investigación, porque siempre es bueno tener los pies cerca de la práctica, el libro que está indicado allí. Y él dice que el curado del hormigón es la más baja de las operaciones de baja tecnología, que se la ve muchas veces como una operación tonta, una no tarea. Y además, el mal curado no se visibiliza, o sea, si una estructura está mal o bien compactada, en general uno lo puede visualizar, pero si se curó o no se curó, a simple vista es imposible darse cuenta. Y dice él, si enfatizo asegurar el curado, es porque el curado puede hacer toda la diferencia entre tener un buen hormigón o tener un buen hormigón arruinado por omitir un pequeño esfuerzo. Bien, vamos a ir un poco a los conceptos básicos y vamos a hablar un poco de la hidratación del cemento. Nosotros sabemos que el cemento, cuando se lo pone en contacto con el agua, hay unas reacciones principales que son la hidratación de los silicatos de calcio, que en contacto con agua dan unos componentes que son los hidratos de silicato de calcio, que también se llama el gel de cemento, y como subproducto hidróxido de calcio. El elemento resistente y que otorga durabilidad al material son los hidratos de silicato de calcio. En tanto que los cristales de hidróxido de calcio no son resistentes, en realidad son vulnerables, pero tienen una cierta importancia en la protección del acero frente a la corrosión. Si la mezcla contiene adiciones activas, hay unas reacciones secundarias. En el caso particular de las puzolanas, de reacción puzolánica, los silicatos de la sílice de la puzolana con el hidróxido de calcio que se generó en la hidratación del cemento, en presencia de humedad, vuelve a dar silicatos de calcio, los hidratos de silicato de calcio. O sea que primero se tiene que desarrollar la reacción principal, que es la que está indicada en el cuadro de arriba, y luego ese hidróxido de calcio reacciona con la sílice activa de las puzolanas y produce más hidrato de silicato de calcio, que es, como dijimos, el componente más importante en la estructura del cemento Portland. Acá tenemos un esquema de la hidratación del cemento Portland, donde, a ver si puedo marcarles, donde acá tenemos los cristales de hidrato de silicato de calcio, acá tenemos los cristales de dióxido de calcio y los espacios entre estas partículas son los poros capilares. Si tenemos puzolanas, esta reacción de estos hidróxidos de calcio con la puzolana forma más hidrato de silicato de calcio secundario, como lo llamamos antes, y como ustedes pueden ver, los poros, la porosidad se reduce porque estos silicatos van llenando esos espacios que habían quedado vacíos. O sea, en general, los cementos puzolánicos, si están bien diseñados y la mezcla está bien diseñada, conducen a estructuras menos porosas. Y muy importante es que cuando el cemento anhidro se hidrata completamente, su volumen se duplica. Ahora, este volumen que tenemos de cemento hidratado no es totalmente sólido, sino que contiene una porosidad intrínseca del 28%. O sea, el 28% del cemento hidratado son poros, llamados poros de gel. Vamos a ir con más detalle más adelante. Veamos, por ejemplo, acá tenemos una pasta de cemento, tenemos, que puede ser también la pasta dentro del hormigón, acá tenemos unos cristales, unas partículas de cemento que son el gris, y el agua que las rodea. Al hidratarse, acá tenemos las líneas azules, es donde es el perfil, la posición original de los granos de cemento, que al hidratarse ahora, la parte de cemento no hidratado se ha reducido, pero como el volumen de los productos de hidratación es el doble, vemos que los productos de hidratación avanzan
respecto de la posición original de los granos, reduciendo los espacios, el espacio que existía entre ellos, o sea que es lo que va logrando es que se va reduciendo la porosidad de la pasta y del hormigón. Con más detalle, este es un modelo de Feldman y Cereda. Acá tenemos el cemento sin hidratar, es el gris. La línea azul es el perfil original. Y acá tenemos una esquematización de los productos de hidratación que tienen las líneas irregulares e indican la forma de los cristales de silicato de calcio, de hidrato de silicato de calcio. Entre esas láminas están los poros del gel, ese que era el 28%, son poros muy, muy pequeños. El poro capilar es lo que ha quedado, el espacio que ha quedado sin ocupar, del espacio original, sin ocupar por productos de hidratación, pues son poros más grandes. Tenemos agua dentro de los poros del gel, tenemos agua absorbida en la superficie de los cristales y después tenemos agua libre en los poros capilares. Cuando el agua se evapora, evaporación de agua, lo primero que se evapora es el agua libre y luego el agua absorbida y el agua del gel que está vinculada físicamente con los cristales de hidratos de silicato de calcio. Acá tenemos un esquema de los poros en el hormigón y tenemos, ustedes ven, los poros del gel, esos son muy pequeños, tienen entre 1 y 5 micrones, los poros capilares son un poco más grandes, después podemos tener aire incorporado, aire atrapado y los indeseables vacíos de compactación. Y es muy importante ver destacar que el tamaño de los poros del gel es del mismo orden de magnitud que la molécula de agua, de modo que en los poros del gel no se pueden ubicar más de 10 moléculas de agua, son muy, muy pequeños. Entonces, el cemento no hidratado se empieza a hidratar, va aumentando su volumen y va reduciéndose la parte no hidratada, que es la parte gris, y así siguiendo. Si tenemos una pasta, un hormigón de relación agua-cemento alta, quiere decir que las partículas de cemento están alejadas entre sí, si es baja, están más próximas entre sí. Entonces, al cabo de unas horas, en este caso, los productos de hidratación toman contacto con los vecinos y el hormigón empieza a fraguar, por ejemplo, después de unas horas. Este tardará un poco más porque las partículas están más distantes. Y a las semanas o meses de hidratación, tenemos un estado como este, en el cual lo que vemos es que al estar más próximo a las partículas, los poros que quedan son más pequeños, hay menos poros y más pequeños. Eso explica por qué, vamos a ver después esta lámina, por qué si yo aumento la relación agua-cemento, que están más distantes las partículas, hay más poros y entonces la resistencia a la compresión decae, por qué la permeabilidad aumenta exponencialmente con la relación agua-cemento, porque hay más poros y más grandes, y también por qué con la edad la resistencia aumenta porque se van desarrollando las reacciones de hidratación y se van colmatando los poros con productos de hidratación. Me quiero ver un poquito los poros del gel. El agua en los poros del gel, como dijimos, está en un espacio muy pequeño y el agua está en un estado cuasi sólido debido a las fuerzas de interacción de las moléculas con las paredes de los poros. Y eso desarrolla tensiones, el agua es capaz de transmitir tensiones. Cuando se evapora el agua de los poros del gel, se cambia, hay una modificación del equilibrio de fuerzas que conduce a una disminución del tamaño de los poros y a su vez entonces el fenómeno llamado retracción o contracción por secado. Entonces esto es importante, que es uno de los talones de Aquiles del hormigón. Estas son un poco las consecuencias del secado. La evolución del hormigón, brevemente, voy a poner una sola lámina, que me indica que desde que yo hago la mezcla, la deformidad del hormigón comienza inmediatamente a disminuir. Primero hay una pérdida de trabajabilidad, alrededor de las 2 horas podría comenzar el fraguado, el hormigón pasa
alrededor depende, es un poco variable, entre las 6, 8 horas pasa por un mínimo de deformabilidad, en materia muy, muy frágil, y a partir de las 24 horas comienza a desarrollar rigidez y a desarrollar resistencia, hasta que alcanza a los 28 días las características en servicio. El curado se aplica prácticamente en este intervalo entre los 2 y los 7 días. En algunos casos se puede extender hasta 14, pero se espera, las normas generalmente recomiendan curar hasta los 7 días. Después vamos a ver lo que dice el CIRSOC al respecto. Bueno, fisuración plástica. Quiero hablar de este tema porque es muy importante, especialmente que es un problema de losas, pisos, pavimentos de hormigón, que tiene una gran superficie expuesta. Acá tenemos el tipo de fisuras que pueden aparecer en el hormigón, y tenemos, las que nos interesan son la retracción plástica, que aparece en las primeras horas, la retracción térmica, que suele aparecer entre días y semanas, y la retracción por secado, que aparece entre semanas y meses de edad. La retracción plástica, acá tiene algunas formas características. Aquí se puede ver en las losas, son fisuras inclinadas a casi 45 grados, que no llegan hasta el extremo de las losas. También puede tener una forma irregular. Este es un caso interesante de un pavimento en la ciudad de Córdoba. Y acá ustedes pueden ver, este es un testigo de 15 por 30, o sea que ustedes pueden ver la profundidad que pueden alcanzar las fisuras de retracción plástica. Este es un caso interesante, esta es la referencia, porque se había, el deterioro se lo había asociado con la reacción álcali agregado, y se demostró por un estudio más profundo que en realidad el origen de la retracción plástica, ustedes ven que esta fisura se produjo antes de cortar la junta. Es un caso muy interesante en el cual la reacción álcali agregado no es la causa, sino es la consecuencia de estas fisuras plásticas. No es el tema de esta presentación, así que lo voy a saltear. Ustedes conocen este gráfico, muchos de ustedes, que permite estimar la velocidad de evaporación de agua de una superficie de hormigón en función de la temperatura del aire, la temperatura del hormigón, la humedad, la temperatura y humedad relativa del aire, temperatura del hormigón y velocidad del viento. Cuanto mayor la diferencia entre la temperatura del hormigón y la del aire, mayor la velocidad de evaporación. Cuanto más seco el aire, más rápida la evaporación, y cuanto mayor la velocidad del viento, mayor la evaporación. Ese es un poco el principio de este gráfico. Y se considera que si la tasa de evaporación excede 1 kilogramo por metro cuadrado por hora, es muy probable que se produzcan estas fisuras. Si también puede ser que incluso con 0,5, con la mitad de ese valor, también pueda haber fisuración, porque depende un poco del tipo de hormigón que se presente. Las características de hormigón influyen. Bueno, lo que sucede es que, como dijimos antes, en la deformabilidad del hormigón, la extensividad pasa por un mínimo, y esa entre las 2 y 6 horas, que es donde suelen aparecer estas fisuras. Este es un estudio que se hizo en lo que es hoy la Lafarge-Holcim, pero en Holcim, hace muchísimos años, donde se sometieron un hormigón, losas de hormigón restringidas, en un túnel de viento, con un viento muy seco, 40% humedad relativa y 36 kilómetros por hora. En el caso A se dejó el viento todo el tiempo y las fisuras aparecieron alrededor de las 2 horas y media de soplar el viento. En el segundo caso se dejó sin viento, la superficie descubierta por 3 horas, se aplicó el viento y apareció las fisuras ahora a las casi 4 horas. Ahora se aumentó el periodo de reposo y volvieron a aparecer las fisuras a las 5 horas. Pero si se extendió el periodo, digamos, de protección hasta las 5 horas, luego ya no aparecieron las fisuras.
quiere decir que ya se ha superado el periodo crítico. Aquí, al contrario, se dejó sin viento, protegido, se aplicó el viento y más o menos se fisuró igual que antes. Y después, aunque después se haya protegido, ya se había fisurado. Pero si se aplica el viento al inicio y luego se lo protege, ustedes ven que acá no aparecen fisuras, aquí sí, o sea que hay una zona de periodo de protección que es muy importante realizar para evitar la aparición de estas fisuras. Como no voy a hablar más del tema, quiero hablar ahora cómo se pueden mejorar o tratar de evitar estas fisuras. La mejor solución es aplicar componentes de curado en base a solventes que se pueden aplicar apenas termina la superficie, cuando aún está brillante, digamos. O sea que hay muchos productos, hay que esperar que la superficie se ponga mate, o sea que desaparezca el brillo, pero ya es tarde. Si hay problemas de fisuración plástica, allí ya la fisura se produjo, aunque apliquen el producto. Estos productos tienen algunas contraindicaciones, por lo cual hay que tomar medidas para los operarios y para el ambiente. Otra posibilidad es cubrir con polietileno después del acabado del piso o del pavimento, nebulizar agua y poner barreras contra viento para evitar justamente disminuir la evaporación, y hay que iniciar el curado inmediatamente de acabada la superficie, o sea, no se puede esperar mucho tiempo. Se puede reducir la temperatura del hormigón, por ejemplo, hormigando de noche, evitar las horas críticas. Humedecer encofrados, base y armadura, usar fibras sintéticas que reducen pero no evitan las fisuras, tratar de incrementar la exudación de la mezcla, que es muy difícil, pero también una cuestión que no figura allí, a veces modificando el tiempo de fraguado, el momento en que endurece el hormigón, puede mejorarse la situación. Eso requiere hacer algunas pruebas para, por ejemplo, en cementos un poco lentos, tratar de acelerar la hidratación para evitar los vientos que soplan en el momento de máxima susceptibilidad a las fisuras del material. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son las consecuencias de un mal curado. El primero es una hidratación deficiente. Acá muestro este gráfico que indica cómo evolucionan los productos de hidratación. Acá están los hidratos de silicato de calcio, el hidróxido de calcio y otros componentes que no vamos a tocar aquí. Como resultado de hidratación dijimos que la porosidad del material disminuye, y esto está muy bien en tanto que haya suficiente humedad en el sistema para que las reacciones se produzcan. Obviamente, vamos a ver qué pasa si exponemos una pasta de cemento joven a temperaturas, a humedades de curado inferiores, lejos de la saturación. Estos son unos ensayos que se hicieron en Gran Bretaña, donde se usaron probetas de pasta muy pequeñas, de 3 por 20 por 28 milímetros, que se curaron en agua 2 días, y luego se las expuso a ambientes con diferentes humedades relativas. Entonces, lo que tenemos en abscisas es la humedad relativa a la cual fueron mantenidas, curadas esas probetas, y ordenadas el grado de hidratación. Y lo que vemos es que para bajas, si la humedad es alta, la hidratación ha aumentado. A los 14 y 90 días alcanzamos altos niveles de hidratación. En cambio, a medida que la humedad de curado va disminuyendo, va también disminuyendo la hidratación de la pasta de cemento, hasta que, digamos, que por debajo de 80% prácticamente la hidratación no continúa. O sea que esto nos da una indicación de que acá la pasta de cemento va a quedar con las características casi
muy parecidas a las que tenía a los 2 días, sea 14 o a 90 días de edad. El aumento de la hidratación ha sido muy pequeño. Esto también se visualiza para la misma probeta se hizo una porosimetría, y lo que está en el gráfico de la izquierda son la fracción de poros grandes, de más de 37 nanómetros, y vemos que si el curado es pobre, digamos a baja humedad, no hay cambio en la porosidad, los poros grandes, la cantidad de poros grandes se mantiene, pero si curamos bien, a humedades altas, la porosidad grande, los poros grandes disminuyen, y paralelamente los poros pequeños aumentan, o sea que se va disminuyendo el volumen y también el tamaño de los poros, lo cual hace el material más resistente y más durable. Bueno, acá tenemos algunos, vamos a ver también el efecto de la temperatura, porque ahí habíamos hablado del efecto de la humedad. La temperatura, acá tenemos curvas de fraguado de hormigones a 24, 10 y 38 grados centígrados. Entonces vemos que el tiempo de fraguado, usando el método ASTM C403 o IRAM 1663, que es resistencia a la penetración, el inicio de fraguado es cuando la resistencia de penetración es 3,5 megapascales, y vemos que en condiciones normales ese hormigón se fragua alrededor de las 9 horas. Si lo mantenemos a 38 grados, prácticamente se reduce a la mitad, casi a la mitad el tiempo de fraguado, por horas, en vez de 9, 5 y algo horas. Pero si dejamos a 10 grados, tarda ahora en vez de 9, 18 horas, o sea que se duplica el tiempo de fraguado. Entonces, acá tenemos un fenómeno que ya es bien conocido, que las bajas temperaturas ralentan las reacciones de hidratación, en este caso manifestadas a través de del fraguado. Pero también, a ver que no me pasa el slide. Ahí está. Acá tenemos otro efecto, es la resistencia a la compresión, en este gráfico en función de la edad, de hormigones sometidos a distintas temperaturas, 21, 10, 1 grado y menos 9 grados bajo cero. La referencia es la resistencia a 28 días a 21 grados, que se toma como 100, que es el punto rojo. Entonces observamos que a medida que la resistencia a temperaturas más bajas va disminuyendo, y en particular prácticamente a menos 9 grados casi la hidratación se ha prácticamente detenido, prácticamente no hay hidratación, la resistencia no evoluciona mayormente. Entonces, disculpen. Entonces, podemos concluir de estos análisis que hemos visto de esta figura, que la hidratación virtualmente se detiene cuando los poros del hormigón, cuando la humedad de los poros del hormigón cae por debajo del 80%, la humedad relativa. Y también se detiene cuando la temperatura del hormigón cae por debajo de 10 grados bajo cero. Entonces es muy importante mantener el hormigón en un ambiente con temperaturas moderadas. Tampoco las temperaturas muy altas son beneficiosas, aunque vamos a ver algún caso especial de curado con vapor, y en ambientes con alto contenido de humedad, alto porcentaje de humedad relativa, o incluso mejor bajo agua, porque entonces ahí la hidratación, el curado es todavía más eficiente. Acá tenemos unas láminas que muestran cómo curar esto es la distribución de tamaño de poros de un hormigón curado un día en rojo y 8 días en azul. Las curvas punteadas es la porosidad acumulada, que quiere decir que pasar de 1 a 8 días reduce el volumen de poros, el volumen de poros, y también las curvas llenas que indican la distribución de poros, es la derivada de estas curvas. Vemos que, aparte de que hay menos
volumen de poros, también los poros son más finos. Vemos que la distribución de poros se ha corrido hacia la izquierda. O sea, el curado disminuye el número de poros y aparte refina la estructura de poros, con lo cual tiene efectos beneficiosos sobre la resistencia y sobre la durabilidad en particular. Vamos a ver algo sobre la caída de resistencia que uno puede esperar por un mal curado. Hay un gráfico muy famoso, que es este que está aquí, está en casi todos los libros, que dice que si yo curo siempre en agua, siempre en curado húmedo, tengo una curva de ganancia de resistencia como la indicada en la curva llena en función de la edad. El punto de referencia es a 28 días se toma como 100. Entonces, si en vez de curar todo el tiempo húmedo, yo curo 7 días húmedo y luego lo dejo al aire, naturalmente la hidratación no es tan buena, pero todavía digamos que a partir de los 60 días por ahí se alcanza la resistencia de diseño, que es la de 28 días. Ahora, si yo curo 3 días nada más, y voy a tratar de poner el puntero de nuevo. Si yo curo 3 días nada más, ahora ya solamente alcanzo un 80% de la resistencia de diseño, y si no curo nada, si dejo siempre la estructura permanentemente al aire, no llego ni al 60% de la resistencia de diseño. Entonces, acá se ve cómo se debería exigir casi como mínimo los 7 días de curado. Sería lo necesario para que el hormigón alcance la resistencia de diseño. Pero también sabemos que no se exige a la resistencia in situ el mismo nivel que a las probetas, pero en general si uno extrae testigos de la estructura y los ensaya, tienen que dar como mínimo 85% de la resistencia de diseño o de las probetas moldeadas, pero también hay otros efectos como la compactación y otras cuestiones, de modo que no es solo el curado el que conduce a una merma de resistencia. O sea, bueno, aquí vemos que la importancia de curar para obtener una resistencia adecuada. Acá voy a mostrar esta es una experiencia que se hizo en Israel, donde se tomaron 2 hormigones, uno con relación al vaciamiento 0,87 y la otra 0,55, y acá tenemos estas probetas. En los hormigones se les aplicó distintos curados. El curado A se las mantuvo siempre en clima seco, siempre al aire, digamos. En el B se hicieron ciclos de mojado y secado durante 3 días y después se lo dejó seco al aire seco. En el C los ciclos se extendieron hasta 6 días y se lo dejó en curados luego en ambiente seco. En el curado D, las probetas estuvieron 6 días bajo agua y después se dejaron en ambiente seco, y en el E, las probetas se dejaron 28 días en agua y luego en un ambiente seco. Y esta es la resistencia luego a los 90 días. Esto es para evitar al llegar a probetas todas secas, se evita un efecto que puede distorsionar los resultados, que es que la humedad de la probeta en el momento del ensayo tiene una influencia grande sobre el resultado del ensayo. Entonces, acá las probetas siempre se ensayaron secas. Bueno, y lo que vemos claramente es que a mejor curado, mejor resistencia del hormigón más pobre, digamos, medio pobrón, y este otro, que es un hormigón estándar, vemos como a medida que se mejoran las condiciones de curado, mejora la resistencia. Y más o menos los valores que están aquí, si uno lo compara con el gráfico anterior, confirman lo que mostré en el gráfico anterior de la merma de resistencia. Esto está poniendo un 60% del valor extremo de la derecha. Acá tenemos, los mismos hormigones se midió la permeabilidad al aire por el método suizo de la doble cámara, y acá vemos que la permeabilidad se reduce mucho más drásticamente de lo que aumenta la resistencia. Y ahora vamos a explicar por qué. Porque en la durabilidad las cuestiones de la falta de mal curado se agravan. Y ahora paso a explicar eso. En la durabilidad
a mí no me interesa lo que pasa en toda la sección de la estructura, sino me interesa lo que pasa en la superficie. El covercrete en inglés, que yo lo traduzco como recucreto para los que sea recubrimiento de concreto, que generalmente es de peor calidad que el resto, porque segregación, compactación, la falta de curado afecta mucho más las capas superficiales que el núcleo, porque la evaporación se produce naturalmente desde la superficie. Y esta capa es la que nos protege, la barrera de defensa, la penetración de agentes agresivos que pueden atacar al hormigón mismo o al acero. Por lo tanto, encontramos que el eslabón más débil del sistema es el que nos debería ofrecer la mayor resistencia, o sea que tenemos una mala combinación, y que las probetas que se moldean y se curan en forma normalizada no representan para nada la calidad de este recubrimiento porque siguen un tratamiento totalmente diferente al que experimenta esas partes, esas láminas, digamos, de concreto superficiales. Acá tenemos, ¿cuál es la distribución de humedad? Acá tenemos una probeta, un cilindro, es una modelación, y se ve cómo, que después de 14 días de estar expuesto al aire seco, cómo varía la humedad de la probeta, que en el centro se mantiene, cuanto más rojo, más húmedo, cuanto más azul, digamos, más seco. Entonces vemos que hay todo un gradiente de humedad que se va produciendo porque la evaporación naturalmente se produce en la superficie y afecta más la pérdida de humedad la zona periférica que el centro, que justamente, como dijimos, donde nosotros medimos la permeabilidad al aire en el ensayo que mostré antes, por eso el efecto del curado sobre la permeabilidad es mucho más grande que para la resistencia. Acá no voy a traducir esto, acá lo que dice el código modelo, el CEPFIB, es que la durabilidad y la resistencia no son equivalentes porque la resistencia es una medida de masa, de volumen, y la durabilidad depende de las propiedades de las capas superficiales. O sea, si yo saco un testigo y lo ensayo a la compresión, digamos que esta sea la capa superficial que me determina la durabilidad, la calidad de este estrato es el que me determina la durabilidad del hormigón, porque es la que protege al acero. Si yo hago un ensayo a la compresión, nosotros sabemos que esa parte no tiene influencia sobre la resistencia a la compresión, de modo que los ensayos de resistencia no revelan la eventual baja calidad del hormigón de recubrimiento. Ustedes saben que en el ensayo de compresión esta parte no se ve afectada porque está sometido en estado triaxial de tensión y de compresión. Entonces, las medidas de resistencia no son un buen indicador de la durabilidad. Hay que hacer ensayos específicos de transporte, como permeabilidad al aire que mostré antes, o lo que voy a mostrar ahora. Bueno, acá está de nuevo la misma gráfica, pero voy a mostrar otras mediciones. Esta es la carbonatación, milímetros, acelerada, a 7 días, y de nuevo vemos un efecto bastante marcado de... Voy a volver a poner el puntero. Marcada de la disminución de la producción de carbonatación con la calidad del hormigón y también con el curado. Cuanto mejor es el curado, mejor es. Y acá ustedes pueden ver que la calidad de la carbonatación de un hormigón bastante malo, como es este, el de 0,87, la carbonatación se aproxima a la del 0,55 que no fue bien curado. O sea, acá se ve la importancia de curar correctamente. Es más importante para la durabilidad que para la resistencia. Este es el ensayo de penetración de cloruros, un ensayo STM, que también muestra más o menos la misma tendencia. También se hace una rodaja de 5 centímetros de espesor. Por eso también es bastante marcado el efecto del curado sobre esta propiedad. Bueno, entonces, para la durabilidad es fundamental
un buen curado, más que para resistencia. Eso es una conclusión que podemos sacar. Pero bueno, hay otros fenómenos que tienen que ver con el curado y que no son ni la resistencia ni la durabilidad en sí misma, sino las fisuraciones térmicas o por secado. La contracción por secado de un hormigón, acá tenemos un hormigón mantenido en agua, su retracción por secado es cero. En realidad, hasta incluso podría sufrir una ligera expansión. Si mantenemos ese hormigón en un aire muy húmedo, tendremos un valor de, digamos, de 120 microstrain. Si está en aire normal, 200 y pico, y si el aire está muy seco, 300 y pico. O sea que vemos que la retracción aumenta en la medida en que el hormigón está expuesto a ambientes más secos, porque obviamente la evaporación es mayor, y dijimos que al ser más fuerte la evaporación, el agua de los poros de gel en particular, al evaporarse, generan mayor retracción. La retracción en sí misma no genera un problema. Acá podemos ver un cuerpo libre que tiene una longitud L0, que sufre una retracción. Puede ser por un enfriamiento o por retracción por secado, porque se puso al aire y el agua se evapora y el cuerpo se achica. En este caso, si el cuerpo está libre, cambia de dimensión, se achica, una dimensión delta L, sin consecuencias. Pero, si este elemento está restringido, o sea que no se le impide acortarse, como la naturaleza es que se acorte, para que mantenga la dimensión original, hay que aplicar una fuerza de tracción para estirarlo y mantenerlo en la dimensión original. Si esa contracción es muy grande, y la retracción es grande, puede alcanzarse la resistencia a tracción, y lo que pasa es que el material se fisura, se rompe, y bueno, y acá el delta L queda más o menos el ancho de la discontinuidad. Esto es muy común de ver en los pavimentos. Los pavimentos, acá hay una fisura de un trabajo de los colegas Violini y Papalardi. En los pavimentos la retracción está dada por la fricción con las bases del pavimento. En los muros la retracción está dada por la rigidez de las fundaciones, de modo que esto conduce a fisuras. Generalmente en el pavimento lo que se hace es hacer juntas espaciadas regularmente con distancias adecuadas para que la fisura se produzca donde está la junta. Aquí probablemente se ha hecho muy tarde la junta y se produjo una fisura fuera de donde debía haberse producido. Ahora, nosotros dijimos antes que en una pieza de hormigón que se está secando, o que puede ser que esté también, puede ser que estuviera caliente y se está enfriando, la pongo en contacto con aire frío, por ejemplo, en las represas esto es muy común, que por el calor de hidratación la masa se calienta y luego puede estar en contacto con una superficie más fría. Esto puede ser un gradiente tanto de humedades como de temperaturas, de más alta a más baja. Esto conduce a otro tipo de fenómenos. Si acá tenemos el elemento original y ahora el cuerpo libre significa que yo al cuerpo lo divido en láminas sin fricción y la parte central se calienta, por ejemplo, entonces según una cierta curva de temperaturas, cada lámina se estirará en forma proporcional al aumento de temperatura y tomaría el cuerpo, digamos, esta forma. Si fueran libres, si fueran láminas sin fricción e independientes. Pero el cuerpo rígido tiene que cumplir ciertas reglas, por lo tanto, cuando se produce este fenómeno, no tengo estas láminas, sino que el cuerpo rígido se va a estirar manteniendo sus secciones planas, y entonces acá vamos a ver que
la sección, estas secciones que están aquí, que tendrían a estirarse menos, se van a tener que estirar más. Y esta que se van a estirar más, se van a tener que estirar menos. Entonces, esto implica que acá aplico esfuerzo de compresión, aparecen esfuerzos de compresión internos y de tracción en la parte externa para poder mantener las secciones rígidas. O sea, si la distribución de temperaturas o de deformaciones es no lineal, entonces aparecen tensiones. Si las tensiones superan la resistencia a tracción del hormigón, te producen otra vez fisuras. De modo que la importancia de evitar estos gradientes, y una de las formas es el curado. Acá tenemos un ejemplo de este es un puente sobre el río Rin. Hay una parte de Suiza que está metida dentro de Alemania, que se llama Schaffhausen, y este es un puente que une Suiza, que está de este lado, con el cantón de Schaffhausen, que está de lo que sería el lado alemán, entre comillas, del río. Bueno, este puente, nosotros hicimos mediciones de permeabilidad del aire directamente sobre probetas que fueron curadas a 20 grados centígrados y en la cámara húmeda, en unos cubos de 1 metro que nos hicieron para poder sacar testigos, porque no nos dejaban sacar testigos de los pilones del puente, y directamente la humedad en la medición de permeabilidad al aire en los pilones. Veamos que este es un hormigón de alta resistencia, con 70 megapascales de resistencia a la compresión, y lo que observamos es que la permeabilidad, al pasar de la probeta al cubo, aumenta, y del cubo al pilón vuelve a aumentar. Bueno, una de las razones, puede haber más de una razón, pero una de las razones fue la presencia de la generación de fisuras térmicas, porque acá tenemos la curva 1, indica la curva de evolución de temperatura del pilón, que llega a 60 grados de temperatura prácticamente, cuando la temperatura del ambiente está a 4 grados centígrados, con lo cual hay un gradiente de temperatura muy grande. Y en el cubo, menos, pero de 30 a 4 grados, lo cual ha contribuido a este aumento de la permeabilidad por la generación de microfisuras. Estas microfisuras que nosotros habíamos intuido por los ensayos de permeabilidad fueron luego visibles, y hubo que hacer todo un tratamiento de la superficie del pilón para sellar esas fisuras, lo cual afeó un poco el aspecto del puente. Entonces acá vemos que el curado que se debía haber proporcionado era evitar el shock térmico, o sea, haber protegido la superficie seguramente con encofrados aislantes, para evitar que se generaran gradientes de temperaturas tan grandes en la superficie, entre el núcleo y la superficie del pilón. Lo mismo puede pasar, repito, en casos de que haya una evaporación muy rápida de agua y entonces haya una retracción muy fuerte. Y sobre todo con un gradiente muy grande de deformaciones. Bueno, otra consecuencia de un mal curado es los daños irreversibles en climas fríos. En Argentina, no sé si alguien está escuchando de las provincias donde hace mucho frío, pero es importante las etapas iniciales de hidratación. Bueno, al inicio el hormigón es débil y presenta un alto grado de saturación. Si en esas condiciones el hormigón es expuesto a congelación, ese material tan débil, tan frágil, las presiones por aumento de volumen del agua al congelarse rompen las paredes de los poros y generan daños irreparables en la estructura. Entonces es importante proporcionar un periodo inicial de protección al hormigón de tal modo que no reciba congelación prematura hasta que se haya hidratado suficientemente. De modo que haya un cierto autodesecamiento, de modo de que se puedan acomodar los aumentos de volumen por congelación sin generar daño. Si se considera que es variable, en algunos países es 3,5, en otros 5 megapascales,
Se dice que no hay que dejar que se congele el hormigón hasta que la resistencia de compresión alcance los 5 megapascales. Pero los 5 megapascales no a 20 grados, a la temperatura en que se encuentra el hormigón, que es en climas fríos. Aquí hay unos abacos de un trabajo que yo hice en mis años mozos con otros 2 colegas. Puede estar desactualizado, pero que muestra cuál es la duración de la protección inicial según la relación agua-cemento del hormigón y la temperatura media ambiente. Por ejemplo, para 5 grados en un hormigón de relación agua-cemento 0,5 necesitamos 1 día y medio de protección. Si el cemento, en cambio, es un cemento normal, 3 días, o sea, se duplica. Y si es un hormigón lento, prácticamente pasa a 5 días. O sea que cuanto más rápido y más baja la reacción agua-cemento, más rápido se alcanzan esos 5 megapascales, y cuanto más alta la temperatura, más rápido se alcanza esa resistencia de 5 megapascales y entonces se puede acabar antes este periodo de protección inicial. Eso se requiere usar elementos aislantes para evitar que, o a veces incluso calentamiento externo, para evitar que se produzca la congelación antes de alcanzar ese periodo de protección. Voy a hablar 2 líneas sobre el concepto de madurez. Hemos visto que la hidratación depende de la temperatura y también del tiempo y de la temperatura. Entonces, se define un concepto de madurez que conjuga a ambos efectos. O sea, la madurez a la temperatura T y al tiempo T minúscula es una función de la temperatura, la integral de la evolución de temperaturas con el tiempo. Se han propuesto distintas funciones para esto. Hay un trabajo acá interesante que yo cito, el que tiene curiosidad. La más simple es que f de t es t más 10 grados centígrados. Si la temperatura es mayor de menos 10, que me daría 0. Si la temperatura está por debajo de menos 10 grados, este f de t es 0, que es lo que dijimos antes, que quiere decir que por debajo de 10 grados centígrados el hormigón no madura. Este factor es 0, o sea que aunque pase el tiempo, la maduración va a seguir siendo 0, que es lo que comentamos anteriormente. También se puede hablar de una edad equivalente. Dado que el desarrollo de resistencia se mide habitualmente a 20 grados, se puede establecer una edad equivalente, que es esta integral, la madurez, dividido lo que resultaría de hacer t constante igual a 20, con lo cual me daría un factor de 30 aquí. Entonces, si yo mantengo 7 días el hormigón a 20 grados centígrados, la edad equivalente es 7 días, porque la mantuve la edad de referencia, a la temperatura de referencia. Si, en cambio, la tengo a 5 grados, es la mitad, y si la tengo a 50 grados, es el doble. O sea, quiere decir que yo tengo 7 días el hormigón a 50 grados, equivaldría a tenerlo 14 días a 20. Y si yo tengo 7 días a 5 grados, es como tenerlo solamente 3 días y medio a 20 grados centígrados. En realidad, esta integral es hay que hacer la integral de la evaluación de temperatura real que sufre el hormigón, experimenta el hormigón. Quiero decir un tema. Hay sistemas automáticos para medir la evaluación de la temperatura in situ y procesar los datos para dar valores de madurez. Algunos proveedores de estos sistemas reivindican que los mismos sustituyen la necesidad de medir la resistencia del hormigón. Bueno, eso es falso. El sistema es una ayuda para estimar el momento de efectuar ciertas operaciones como remoción de encofrados y cimbras, aplicación de pretensado, pero deben ser validados por ensayos, ya que no sabemos a priori cuál es la calidad del hormigón cuya evolución térmica estamos midiendo. O sea, son una ayuda, pero no un sustituto de los ensayos mecánicos. Finalmente, una última palabra de la sensibilidad de los cementos. No todos los cementos son igualmente sensibles a la falta de curado. En general, los cementos compuestos, que contengan escorias o puzolanas, son más sensibles a la falta de curado porque las reacciones son más lentas, involucran reacciones secundarias, que requieren primero la hidratación del clínker para que estas reacciones se produzcan. Por lo tanto, es más importante asegurar un buen curado húmedo en estas estructuras construidas con cementos compuestos que con los cementos Portland
normales. Acá tenemos un ejemplo de un cemento puzolánico en Chile. Acá tenemos la permeabilidad al aire y la reacción agua-cemento para uno. Esta es la línea que se obtiene para curado 7 días. Y si no se lo cura, se obtiene la línea roja. Entonces, ustedes pueden observar que si no se lo cura, la permeabilidad del hormigón no curado con relación al acento 0,4 es incluso superior a la permeabilidad del hormigón bien curado con relación al acento 0,7. Así que ustedes ahí pueden hacer el cálculo. Esto puede dar un valor material al no curar. Es como quitarle cemento al hormigón en lo que hace especialmente la durabilidad. Hay una especie de fraude al no curar. Esto es lo que dice el CIRSOC. El CIRSOC, más que diferenciar por tipo de cemento, lo diferencia por las categorías y indica los tiempos mínimos de curado, que son de 5 días para los cementos comunes, 8 días para los cementos de baja resistencia, 3 días para los de mayor calidad y 8 días para estos cementos de alto horno, entiendo. Si el ambiente es agresivo, justamente por la sensibilidad de la durabilidad, se agregan 3 días más a esos valores. Bueno, método de curado. Hemos dicho la importancia del curado, ¿cómo se puede curar el hormigón? Bueno, pues vamos a ver primero la cosa más simple, que es curar con agua, agregar agua. Y me voy a referir también a las probetas, no solo a las estructuras. Acá tenemos unos ensayos de probetas que fueron dejadas permanentemente bajo agua, que es la columna de la izquierda, y que tomamos como referencia. La segunda línea barra corresponde a probetas que fueron mantenidas con arena saturada y cubiertas con polietileno. Vemos que se alcanza un 95%. Si se lo deja desprotegido a la sombra o al sol, hay una merma muy grande de resistencia, de orden de 20-25%. Si se lo ponen con polietileno al sol, hay una evaporación y solamente se alcanza una resistencia por debajo del 90%. Y polietileno a la sombra no alcanzo a ver bien, pero es un poco mejor la situación. Entonces, muchas veces se producen reclamos de constructores por mala calidad, que han ensayado probetas que no dan el valor esperado, pero muchas veces eso puede ser debido a que el hormigón realmente no cumplía con lo especificado, pero también a que haya sido maltratado en obra. Entonces es muy importante. Acá tengo algunos ejemplos. Estos son una planta de hormigón en un país de Europa del Este, donde hay un montón de cubos que están ahí al aire. Algunos estuvieron 4 días ahí esperando que pase un vehículo a llevarlos al laboratorio, sin ningún curado. Acá esta es una compañía de hormigón en Chile que entrega gratuitamente a los clientes un recipiente para que curen en agua. Directamente se llena con agua y se le podría poner una tapa al cilindro, pero si no se agita el agua, se la puede dejar así como están, y con eso se facilita, se reduce la cantidad de reclamos injustificados, ya que uno colabora también para que se haga un buen curado en obra. Acá tenemos una cama de curado insuficiente, lleno de cubos secos. Acá tenemos otra cámara de curado en un laboratorio importante, y ustedes ven que están secos. Acá se ve que hay un poco de agua en el piso, y cómo se ve la diferencia entre la parte saturada y no de los cubos. La cama de curado tiene que tener realmente una alta humedad, así que se tiene que ver y sentir la humedad de las probetas. Si no podemos asegurar una buena cámara de curado, entonces mejor usar piletas. De todas maneras, el hormigón, la resistencia de las probetas medidas curadas bajo agua dan un poquito más que las curadas en cámara húmeda. Acá tenemos, por ejemplo, este es el caso de un pavimento de hormigón de retracción compensada, donde se coloca agua, se lo mantiene permanentemente húmedo
con una lámina de polietileno por 14 días para lograr que el agente expansor se hidrate y permita luego entonces la compensación de la retracción. Si no se cura bien, el agente expansor no actúa y la losa se va a fisurar por retracción. Acá tenemos un ejemplo de arpillera con rociadores de jardín para mantener húmedas la superficie del hormigón. Curado por selladores, acá tenemos la aplicación de una membrana, un producto que produce una membrana de curado. Bueno, es muy importante verificar el producto utilizado es efectivo. No todos los productos que se venden son efectivos. Así que uno está gastando plata y esfuerzo y por ahí el resultado que obtiene puede ser negativo si no, el producto no es de buena calidad. Así que conviene ensayar estos productos. Entonces lo que hace es forma una membrana impermeable que evita la evaporación. En vez de agregar agua, evitamos que el agua se escape hacia la atmósfera. Acá tenemos una buena cobertura del pavimento. Muchos productos a veces traen un color para poder ver mejor si se ha hecho una buena cobertura de la superficie. El autocurado, yo no soy un fanático del autocurado, pero bueno, básicamente la idea es colocar dentro del hormigón algunos reservorios de agua, que pueden ser, normalmente lo más usados son agregados livianos saturados. Entonces, pueden también polímeros superabsorbentes, pueden ser. Entonces, al comenzar el secado, el agua que está en estos reservorios pasa a la pasta de cemento y mejora las condiciones de curado. Acá, como no tengo tiempo, no voy a entrar muy en detalle sobre este tema. Yo no estoy convencido de que esto reemplace a un buen curado. ¿Puede colaborar? Sí, pero no lo sustituye. Voy a saltear unos cuantos slides. La otra es el uso de encofrados aislantes, otro método de curado. Por ejemplo, acá tenemos el uso de mantas aislantes si el clima es frío, para evitar justamente dos cosas. En este caso, como es un pavimento urbano, que es un white topping esto, que había que habilitarlo en 48 horas, entonces, en este caso, ustedes ven que es invierno por las sombras largas, eso es acá en la Panamericana, se están colocando unas mantas aislantes para cubrir el pavimento y evitar su enfriamiento. Esto tiene dos efectos. Uno es aprovechar el calor de hidratación del cemento para calentar el hormigón y acelerar su hidratación, para poder liberar al tráfico el pavimento, y también puede servir en algunos casos para morigerar los gradientes térmicos que pueden ocasionar daños, fisuras, como vimos en el puente sobre el río Rin. Bueno, acá hay otra lámina. No voy a entrar en detalles, aquí está, no sé si esto está publicado. Bueno, yo tengo creo que fue publicado, tal vez acá en el Instituto de Cemento Portland. Pero bueno, acá está la temperatura del aire y acá está la temperatura de la losa de pavimento. Ustedes ven que cuando empieza a enfriarse el aire, al colocar la manta aislante, mantiene la temperatura y la madurez que se alcanza, entonces es mayor que, acá, el azul es una probeta que ha estado al aire, o sea, siguiendo la misma temperatura, prácticamente la misma, siguiendo la temperatura del aire, en tanto que el hormigón protegido evita estas caídas, estos enfriamientos. Curado por vapor, no voy a hablar mucho del tema, se usa sobre todo para prefabricados, premoldeados, y hablo de vapor a baja presión, pues también está el curado por autoclave, que es, que es un caso muy especial y no lo voy a tocar. En general, lo que se hace cuando se hace curado por vapor es un ciclo. Hay que hacer una espera de unas 4 horas, porque si se aplica el vapor, cuando el hormigón está muy joven,
se afecta muy seriamente la resistencia final del hormigón. Luego un calentamiento que no puede ser demasiado rápido, una temperatura máxima que no puede ser demasiado alta porque puede haber riesgos de la formación de estringita diferida. La longitud de este periodo depende de la resistencia que yo quiero obtener al finalizar el curado. Un enfriamiento que no puede ser muy rápido porque si no podemos aparecer fisuras. Y luego ya la pieza está lista para ser puesta en servicio. Hay mucho escrito sobre esto, el que tiene interés o necesidad, pero es un tema específico. Y como dije, se hace para acelerar el desmolde o aplicación de pretensado. Bueno, les voy a mostrar para terminar un caso real de buen y mal curado y sus consecuencias prácticas. El caso real es el túnel del puerto de Miami, es una obra muy importante, de costo $1.000 millones. Viene bien, últimamente yo no resido en Argentina, pero estuve varias semanas y aquí la gente habla de miles, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 millones de dólares con una desparpajo que a mí me sorprende como si fueran migajas, ¿no? Bueno, para que tengan una idea, 50.000 millones de dólares, que es una cifra que he escuchado recientemente, son 50 túneles. Esto para poner las cosas en perspectiva, que no estamos hablando de migajas. Bueno, este es un túnel que se construyó pasa por debajo de la ciudad de Miami para evitar que el tráfico de vehículos pesados que van al puerto, para que no interfiera con el tráfico urbano. Y fue proyectado con una vida útil de 150 años. Está publicado el trabajo, que quiere leerlo con detalle lo puede obtener y leerlo. El túnel está compuesto por anillos de 8 segmentos de una longitud aproximada de 4,8 metros, un ancho de 1,70 m y un espesor de 60 centímetros. Estos elementos fueron hechos en una planta de prefabricación, ubicada en la misma ciudad. Había 36 moldes. Acá se ve cómo se van llenando. Acá está la tapa del molde, que deja un espacio para que un vehículo vierta el hormigón. Una vez que está perdido, se levantan las tapas y se le aplica un compuesto de curado. Luego, a las 18 horas, el elemento se invierte. Ustedes ven que ahora está aquí está el extra 2 arriba, y aquí ya se lo ha dado vuelta, está el intra 2 arriba. Entonces, acá vemos este señor que aplica el compuesto de curado en los laterales, pero por alguna razón, no sé si es porque no tiene la altura suficiente para hacerlo, no lo aplicó al intra 2. Bueno, el curado que está especificado para la obra eran 72 horas en los moldes, que obviamente no era muy práctico porque limitaba la producción, desmolde a 18 horas y 2 días de curado húmedo con agua, o desmolde a 18 horas más la aplicación del compuesto de curado aprobado por el comitente, que fue el método adoptado. Bueno, ¿por qué no se aplicó el compuesto de curado al intra 2? El argumento fue que el hormigón, el extra 2 está expuesto a los cloruros, el intra 2 está expuesto a la carbonatación, que es donde van los vehículos, y el extra 2 a los cloruros marinos. Entonces, el argumento es que este hormigón, que tiene una reacción agua cementante de 0,32 con 188 kilos de cemento ASTM tipo 2, de moderada resistencia de sulfatos, 236 kilos de escoria de alto horno y 47 kilos de cenizas volantes, con 471 kilos por metro cúbico de hormigón, y esta reacción agua-cemento, era de tal calidad que pues estaba diseñado para resistir los cloruros, que se consideraba que, aunque no se lo curara, igual iba a resistir la carbonatación, debido a que la carbonatación es una acción menos severa que los cloruros. El propietario no quedó conforme con las explicaciones, hizo también un estudio analítico que demostraba
que no era necesario curar, y pidió evidencias antes de aceptar los 623 elementos que ya se habían producido. Acá tenemos, estos 623 elementos estaban entonces en vilo, que ya es un costo millonario de por sí, pero además, si yo no tengo, si yo no tengo estos elementos, no puedo, la perforadora no puede avanzar, o sea que había una demora tremenda, más el daño ecológico de tener que demoler o destruir estos elementos. Entonces se nos convocó a un colega y a mí para hacer un estudio, y entonces lo que hicimos fue tratar de estudiar, ver la permeabilidad al aire del intradós de estos elementos, para lo cual se tomaron 10 elementos, de los cuales 5 se habían hecho durante los fines de semana y habían quedado 72 horas en los moldes, o sea que cumplían una de las condiciones de curado que estaban especificadas, o sea, los podemos considerar como aceptables. Y los otros amarillos que se ven aquí fueron los que recibieron el curado de 18 horas en el molde sin la aplicación del compuesto de curado. Acá están los elementos, los 10 elementos que fueron protegidos con lonas antes de los ensayos por si llovía, para protegerlo de la lluvia, porque la permeabilidad del aire de ensayo requiere que el hormigón tenga un cierto grado de bajo, no muy alto de saturación. Acá tenemos la instalación, como hacía bastante calor, había que proteger el equipo. Acá se alcanza a ver la celda de medición de permeabilidad del aire, el equipo, la bomba y un medidor de humedad, y protegido con sombrillas. Digamos que en 2 días hicimos más o menos un poco más de 30 mediciones en los elementos, digamos, mal curados, o con el curado inadecuado, y otras 30 más o menos mediciones en los que estaban bien curados, que han estado 3 días en el molde. Esto más o menos fueron 5 elementos, o sea, más o menos 6 ensayos por elemento. Acá están los resultados, la frecuencia del coeficiente de permeabilidad al aire, y vemos que la curva azul son los bien curados, vemos que están más, la curva de distribución está más hacia la izquierda, o sea que la permeabilidad medida es menor, la media geométrica es 0,027 contra 0,057 de las mal curados. El desvío estándar es más o menos el mismo, de los logaritmos, porque esta es una distribución que se puede asimilar a una log normal, no normal. Un análisis estadístico de estos resultados indicó que había una diferencia significativa entre los dos, o sea que el hormigón bien cuidado tiene una permeabilidad al aire significativamente menor que el mal curado. Pero cuando nosotros ponemos esto en términos de significación práctica, estas son las categorías de permeabilidad muy baja, baja, media, alta, muy alta, en función de la permeabilidad del aire, y vemos que si bien la permeabilidad medida en los mal curados es mayor que la medida de los bien curados, todos están prácticamente dentro de la misma categoría de baja permeabilidad. O sea que nosotros queríamos que ahí terminara el trabajo, porque, bueno, sí, hay una diferencia, pero no es significativa desde el punto de vista práctico. Bueno, el cliente no se conformó con eso y nos pidió que hiciéramos una estimación de la profundidad de carbonatación a 150 años, lo cual es más fácil de decir que de hacer. Bueno, entonces, lo que hicimos, aplicamos un modelo de Parrot, que es un inglés, un investigador inglés, que dice que la profundidad de carbonatación es una constante por la permeabilidad elevada a un exponente g por el tiempo, por la edad elevado a un exponente n, que es bastante parecido a 0,5, recuerden la regla de raíz cuadrada de avance de la carbonatación, y a un factor que tiene en cuenta la cantidad de material carbonatable que contiene el hormigón. Con eso resultó que este cálculo arrojó que para el hormigón bien curado, la penetración de carbonatación a 150 años era 14 milímetros y el mal curado 19 milímetros. Pareció un poco, pero bueno, eso fue lo que dio el cálculo. Entonces hicimos otro cálculo. Estos son datos históricos
de tasa, estas son obras de Suiza y de Japón, CH corresponde a la Confederación Helvética, es Suiza, donde estructuras antiguas de 30, 60 años, donde se midió la permeabilidad del aire, luego se extrajo un testigo y se midió la carbonatación. La carbonatación se la dividió por la raíz cuadrada de la edad y se obtuvo entonces este gráfico. Quiero llamar la atención de algo. Fíjense los puntos rojos. Los puntos rojos dicen que la permeabilidad de una estructura, que en este caso es un edificio, varía 4 órdenes de magnitud, o sea que aire de hormigón de baja hasta muy alta permeabilidad en el mismo edificio, pero también lo que vemos es que la carbonatación puede ser muy baja, como acá, que es casi cero, a este otro punto que es bastante alta, son más de 5 milímetros por raíz de año, o sea que en 100 años acá llegaría a 50 milímetros. Bueno, lo que hicimos fue una envolvente muy generosa de estos resultados. Dijimos, bueno, vamos a suponer, estos mediciones a larga edad, bueno, supongamos que esto también vale para las mediciones hechas, estos elementos que tenían unos pocos meses de edad. Entonces, lo que yo hago es, entrando con las mediciones de permeabilidad, calculo una tasa de carbonatación para el mal curado y el bien curado, lo multiplico por la raíz cuadrada de 150, porque esta es la tasa de carbonatación, y me da 48 milímetros para el mal curado y 38 para el bien curado. Bueno, y después lo hicimos por otro método. En la presentación este método no está desarrollado, el XREF, acá el que tiene interés en saber de qué se trata, hay una referencia. Básicamente nos quedamos con estos dos. Este método evidentemente parece ser muy optimista, pero bueno, en el peor de los casos, la carbonatación a 150 años estaba en el orden de 50 milímetros y el acero estaba a una profundidad de 3 pulgadas o 76 milímetros, de modo que se podía asegurar que a 150 años la vida útil por carbonatación estaba asegurada aún en los elementos mal curados. La conclusión del trabajo finalmente es que los 623 segmentos ya producidos y no curados de acuerdo a lo especificado fueron aceptados por el propietario, pero se le obligó al contratista a partir de ahí a aplicar el compuesto de curado del Intra 2 como estaba indicado en las especificaciones. Bueno, y esto permitió realmente salvar una situación muy crítica para la obra, simplemente, fíjense ustedes, porque alguien decidió no aplicar el compuesto curado en una de las superficies de los elementos. Entonces, con esto quiero terminar. Parece que el curado es algo tonto, como lo dijo Neville, y repito aquí qué es el curado. O sea, que son las medidas que tenemos que adoptar para proporcionar condiciones higrotérmicas favorables al hormigón joven, para que el material pueda desarrollar plenamente sus propiedades potenciales. Y eso tienen que tener en cuenta no solo que desarrollar las reacciones de hidratación, sino también evitar la aparición de fisuras por rotación plástica, que también hay que aplicar curado para evitar esto. Esto es para superficies horizontales. Evitar la aparición de fisuras por retracción por secado. Evitar la aparición de fisuras térmicas. Y como también vimos, evitar daños prematuros por exposición a temperaturas bajo cero. Y reitero los comentarios de Adam Neville, que dice: el curado del hormigón es la más baja de las operaciones de baja tecnología. Y a muchos se les aparece como una operación que es tonta, una no tarea, y que como no se visibiliza, puede ser soslayada. Pero él enfatiza que es muy importante asegurar el curado porque es lo que puede hacer la diferencia entre un hormigón bueno y ese mismo hormigón que potencialmente es bueno, arruinado por la falta de curado. Bueno, yo les pido que me disculpen la lata, al final hablé más de una hora sobre curado. Espero que esto les sea útil. Si alguien tiene alguna duda o necesita alguna publicación, me
me puede escribir a ese email. Y con esto yo querría despedirme y volver a agradecer a los organizadores la invitación y también decirles que mis años pasan y si yo pudiera contribuir con mi conocimiento a ponerlo a disposición, lo pongo a disposición de universidades que tengan algún interés en que yo pueda colaborar con ellos, a universidades argentinas que puedan tener interés, si ese fuera el caso. Antes de que mi cerebro empiece a no funcionar o funcione peor y diga más incorrecciones que la que pueda haber dicho hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes y tal vez habrá otra oportunidad más adelante. Muchas gracias.